Pues bueno, pasaremos con nuestro invitado de honor. Él es Mauricio Zamorano del equipo de Trend Micro y vamos a estar viendo con él un marco para detener amenazas de aplicaciones nativas y de la nube. ¿Estás listo, Mauricio? Estamos teniendo tema con el sonido de Mau. Vamos a dar unos minutos y continuamos, ¿vale? Perfecto, no hay ningún problema. Muchas gracias. Recuerden que Nati. pueden enviar sus preguntas por el chat. Vamos a tener una sesión de preguntas al final de esta sesión. Entonces nos ayudan mucho enviando sus preguntas. Ya el equipo de Trend, David y Jess nos están ayudando a contestarlas. Y parece que ya te escuchamos, Mau. ¿Sí me escuchan? Perdón, es que me puse nervioso con la actuación que hiciste junto con Emma y Angie. Ya no quería participar yo. Ok. Listo. Muy bien, muchas felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, gracias por invitarnos. Está increíble el evento, está increíble la iniciativa. Sobre todo porque el futuro es la nube, ¿no? O sea, lo hemos platicado muchas veces con ustedes. No es algo como que esté de moda, es algo que llegó para quedarse. Lo hemos visto a lo largo de los años. Hemos visto cómo Latinoamérica está adoptando por fin esta parte de la nube. Y el otro día escuchaba a nuestro director de tecnología decir eso, ¿no? O sea, que realmente la pandemia, si bien desafortunadamente nos ha ocasionado muchas cosas negativas, también ha hecho que muchas empresas cambien su forma de pensar, que sean mucho más ágiles y que se den cuenta que la nube no es más que otro data center que tiene otras cosas adicionales a favor, ¿no? Entonces, es algo fabuloso. Y les voy a compartir mi pantalla, entonces, por favor, confírmenme. Prácticamente lo que les voy a contar, ya se los dijo Angie, pero les voy a hacer como un poco la historia del lado de Trend Micro, ¿no? Pero les estoy compartiendo justo ahora, ¿ya lo pueden ver? Todavía no, Mau. A ver, voy a poner acá. A ver. ¿Sí lo pueden ver ahora? Listo. Has started. Listo. Pues bueno, creo que ya no. Sí, es que me fui. Listo, justo ahora ya lo puedo ver. Y les voy a poner un pequeño video de quién es Trend. Muchos de ustedes los conocemos, son clientes de nosotros, algunos otros es la primera vez que nos vemos, así que les voy a poner un pequeño video de quién es Trend.
Y listo, pues muchísimas gracias. Sí, me comentaron que se escuchaba la música, perfecto. Es una pequeña presentación de quién es Trend Micro, ahorita lo vamos a hacer un poco más a detalle. Pero este es un poco, este mapa que están viendo aquí es un poco quién es Trend. Muchas veces nos dicen, ¿por qué Trend no aparece en comerciales? ¿Por qué Trend no hace tanto marketing? Y la realidad es que nosotros enfocamos la mayoría de nuestros recursos al research. Enfocamos mucho dinero a poder entender un poco más lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a ciberamenazas y poder ayudar a nuestros clientes en cuanto a eso, ¿no? Entonces nos van a ver mucho en temas de descubrimiento de vulnerabilidades, en centros de investigación. Y bueno, esto es más o menos lo que tenemos. Tenemos más de 500,000 clientes a nivel mundial y algunos de ellos están en algunos programas de research que nos permiten tener más de 250 millones de sensores a nivel mundial para entender qué es lo que está sucediendo en el mundo de las amenazas y el mundo de los atacantes, ¿no? Estos son los centros de investigación que tenemos nosotros, son bastantes. El primero de ellos es para entender la amenaza tal cual, o sea, veo un nuevo malware, una nueva familia, quiero entenderla. El segundo es algo muy importante que vamos a ver ahorita en la siguiente presentación, que es la parte de vulnerabilidades y exploits. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo interconectado. Al vivir en un mundo interconectado, la realidad es que las amenazas van a venir por la red. Ya cada vez va a ser mucho menos común tener un ataque por un USB, tener un ataque por algún otro tipo de compromiso, todo ya es por red, ¿no? Entonces eso es importantísimo. La parte de ataques dirigidos. ¿Cuál es la amenaza entre una amenaza normal, es decir, un malware o lo demás, y un ataque dirigido? Tiene que ver con las famosas APTs, los Advanced, Persistent Threats, que son grupos ciberdelincuenciales a nivel mundial que están categorizados por la forma en la que se comportan, ¿no? Entonces, entender qué están haciendo ellos y cómo se están moviendo nos ayuda también a entender si alguno de nuestros clientes ya tiene algún compromiso o está siendo atacado por alguna de estas como organizaciones ciberdelincuenciales, ¿no? Inteligencia artificial y Machine Learning es parte de nuestro ADN. Llevamos desde el 2015 utilizando Machine Learning en la parte de detección de correo electrónico. IoT es algo que, una tendencia que hace unos 4 años hemos visto, sobre todo en la parte de IoT, ¿no? Que es la que viene después de esto y tiene que ver con Industrial IoT Things. Hay muchas empresas, inclusive en México, hemos visto que están metiendo ya plantas, le llaman planta oscura. Yo no las conocía hasta que me las mostraron. Una planta oscura tiene que ver con que la planta es completamente automatizada. No hay ninguna persona. Y se llaman oscuras porque realmente no necesitas que haya una persona viendo. Entonces, literal, las luces están apagadas completamente de la fábrica porque no necesitas a un ser humano que esté dentro de la fábrica. Todos son robots, ¿no? Entonces, eso también lo hemos visto como el futuro y entonces entender las amenazas que están ocurriendo ahí. Hemos visto ataques muy grandes. Hace 2 años, una de las acereras más grandes del mundo sufrió un ciberataque y este ciberataque ocasionó un incremento del 10% en el alza del acero para todo el planeta, y eso es lo que nos dice lo que un ciberataque hoy en día afecta no solo a una empresa, sino la economía mundial, ¿no? Entender, también tenemos gente infiltrada dentro de los grupos delincuenciales para entender qué están haciendo, y por supuesto ayudamos muchísimo a algunas organizaciones como la OEA, la parte del FBI, muchas organizaciones a nivel mundial para que podamos compartir esta información. Y esto es lo que les comentaba. Hace rato Angie mencionaba algo del Zero Logon. No se quedan que nos pusimos de acuerdo. De hecho, no sabía que iban a mencionar eso. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades, y más hablando del tema de nube o servidores y aplicaciones, es algo crítico. Seguramente muchos de ustedes les toca en algún momento actualizar su computadora y dicen, bueno, sí, la actualizo ya en este momento. Si son como yo, se esperan cada viernes y la actualizan los viernes y ya se están muriendo el viernes en la tarde. Pero un servidor puede llevar años sin actualizar. Y seguramente ustedes lo viven en el día a día. Por supuesto que hay algunos mucho más nobles. Entre más nueva la aplicación, puede que sea menos propensa a fallar cuando le aplicas un parche. Sin embargo, es un problema para muchas aplicaciones. Hay aplicaciones que no pueden moverse debido a esto, a que la incompatibilidad con los nuevos parches hacen inoperable la aplicación. Entonces, ¿qué hace Trend Micro y por qué hace esto? Esto es algo que se llama Zero Day Initiative. Y Zero Day Initiative no es como que nosotros Trend descubramos todo, sino la iniciativa es la que permite descubrir todo esto. Hay un total de 10,000 investigadores de vulnerabilidades a nivel mundial que están inscritos dentro de este programa. Pero, ¿qué pasaría o qué pasaba antes de Zero Day Initiative? Es algo muy interesante. Antes de que existiera Zero Day Initiative, imagínense, Yesenia se paró un día y se puso a jugar con una aplicación de Apache. Y entonces se dio cuenta que si tiraba ciertos comandos, la aplicación de Apache tenía una denegación de servicio, se moría, ¿no? Y entonces ya no podías hacer absolutamente nada.
lo que hizo Yesenia fue ir a hablar y decirle a la gente de Apache, bueno, a la comunidad, y decir, oigan, ¿qué creen? Encontré este error y todo el mundo empezó a trabajar con eso. Y entonces dijo, oye, ¿por qué no me dedico a encontrar estos tipos de bugs y ayudar a las empresas, ¿no? En su tiempo libre? Total, que hizo eso con Microsoft y Microsoft le dijo, bueno, tienes una demanda, porque nadie debería estar jugando de esta forma con mi software. Hay un contrato de confidencialidad y de mejores prácticas en la cual tú no deberías estar haciendo esto y por lo tanto te demando al encontrar esta falla. Y la verdad es que eso ocurría muy, muy común hace unos 10 años más o menos. ¿Qué hizo Zero Day Initiative? Permitió que fuera justo para los researchers encontrar este tipo de errores. ¿Qué pasaría si los researchers no se los dieran a los vendors para que trabajaran con esos errores? Lo que pasaría es que hay alguien allá afuera que los quiere vender, y es el mercado negro de vulnerabilidades. Hay muchas empresas, sí hay empresas en el mercado negro o en mismos organismos, organizaciones, que lo que buscan es justamente ganar eso. ¿Qué dice? Me demanda en menos de 10 minutos. Sí, al final lo que buscas Zero Day Initiative es ser justo con los researchers, darles un precio o un pago por una cierta vulnerabilidad que encuentren, y la otra es la siguiente, ¿no? Imagínense que tú eres el dueño del software al que le encontraron la vulnerabilidad. Para ti es muy fácil agarrar y decir, llega una persona y te dice, oye, encontré este error en tu código, y tú dices, yo ya lo encontré hace como 2 semanas. Como research, ¿qué tengo yo de evidencia para eso, no? Entonces, al ser como el actor entre ambas empresas, nosotros podemos identificar cuáles ya encontró el vendor y cuáles han encontrado los researchers y poder hacer esa comunidad. Ahora, algo muy importante es lo siguiente. De cada 10 CVEs que ustedes vean, el Common Vulnerability Exposure, porque todos los errores o todas las vulnerabilidades que se van encontrando se tienen que categorizar dentro de ciertos rangos, desde su criticidad, la forma en la que se explotan, cuál es como lo que hacen, cuál es la criticidad de la misma o cuál es la consecuencia de la vulnerabilidad. Y bueno, entonces se crean CVEs. De cada 10 CVEs que ustedes vean en el mundo, más de 5 los encuentra Trend Micro. Es decir, ustedes van a estar seguros que 5 de cada 10 CVEs, si tuvieran la tecnología de Trend Micro, los vamos a proteger de cierta forma, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un poco más adelante, pero esto para nosotros es un parteaguas porque nos permite entender de primera mano cuáles son los siguientes retos. Inclusive nosotros tenemos vulnerabilidades que protegemos aún antes de que alguien más las conozca, ¿no? Hay un programa que vamos a ver en algún momento, y lo que ocurre es, antes de que Microsoft o que Adobe o quien que ustedes quieran llegue y diga, ¿saben qué? Tengo esta vulnerabilidad, Trend Micro, porque encontramos la vulnerabilidad y se la avisamos al partner, ya tiene una firma que protege. Entonces, aún antes de que el mundo sepa, tú ya estás protegido de ciertas cosas, ¿no? Es algo que les gusta mucho a las empresas. Y bueno, vamos a ir un poco más adelante acerca de todo. Llevamos 30 años en el mundo de la ciberseguridad. Nuestro objetivo siempre ha sido crear un mundo seguro para el intercambio de información digital, y creemos que en el futuro toda la información va a ser digital. Entonces tenemos un reto muy interesante. Pero a lo largo de los años nosotros hemos visto que hay 3 cosas que pueden llegar a cambiar. Y esas 3 cosas a nosotros nos fortalecen o nos hacen ser creativos para poder ayudar. Una de ellas es el comportamiento del usuario. El usuario siempre va a estar cambiando su comportamiento. Desde dónde trabaja, cómo trabaja, a qué hora trabaja, qué herramientas utiliza para trabajar. Y de ahí nos lleva al segundo cambio, la infraestructura. La infraestructura es algo que está en constante cambio. Desde que nosotros, se creó Trend Micro, protegimos el sistema Nove, la integración con VMware, la virtualización, otro tipo de cosas que ahorita vamos a ver más adelante, justo están aquí. Y por último, los tipos de ataque. Entonces, el cambio en los usuarios, el comportamiento de los usuarios, la infraestructura y la evolución en los ataques es lo que a nosotros nos hace movernos hacia ayudar al cliente. Nosotros muchas veces nos dicen, oye, es que está muy ahorita de moda la nube, ¿no? Bueno, no es que esté de moda la nube, o sea, realmente por fin la estamos aprovechando, pero nosotros desde el 2013 tuvimos integraciones únicas con AWS para los Workload Security. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahí en el 2015 tuvimos nuestra primera integración con Microsoft Azure directamente, y así hemos ido evolucionando a tal grado que hoy en día, dicho por Gartner y por Forrester y todos los demás, tenemos la solución o la estrategia más completa para nube, ¿no? Y bueno, hasta aquí si tienen alguna pregunta, por favor pónganmelas, aquí las vamos a ir contestando. Si no alcanzo a contestarlas yo, mi amiga Jess las va a ir contestando. ¿Va que va? Ahora, ¿qué pasa? El primer paso que hemos visto es la migración hacia SaaS. La realidad es que todos queremos ir a serverless, ¿no? O sea, cuando uno lee lo que es estas funciones Lambda, Functions de Azure, de todo este tipo de tecnologías que solamente pagas por el procesamiento de tu aplicación, pues todos queremos. Pero la realidad es que es muy complejo tanto del lado económico
como del lado de hacer la rearquitectura, y probablemente lo que empieza a surgir dentro de las empresas, dentro de este tipo de infraestructura o funciones como servicio, son nuevas aplicaciones. Pero hay algo más. Cuando hace algunos 4 o 5 años nosotros estábamos promoviendo mucho el uso de nuestras soluciones en nube, la gente nos decía, no, es que mi empresa no puede usar nube. Y les voy a decir por qué nosotros promovemos el uso de nuestras consolas en nube. No hay peor experiencia que un producto no utilizado o mal configurado. Y desafortunadamente me ha tocado vivirlo. Entonces, no hay peor cosa que te marque un cliente a las 12 de la noche y te digan, tenía Trend y se me acaba de cifrar una computadora. Por tu cabeza lo primero que piensas es, wow, es un ataque de día cero, es un malware que nadie más conocía, probablemente pasó todos los controles de seguridad. Y puede pasar. Cualquiera que les diga que su solución de seguridad va a evitar cualquier problema, le está mintiendo. No hay una bala de plata para todo. Siempre los atacantes están tratando de hacer sus cosas, ¿no? Pero lo frustrante no es eso. Cuando me marcan a las 12 y no he protegido, lo que me frustra es cuando después de hacer la ayuda, estamos ayudándoles hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 al otro día, investigando y viendo las configuraciones, nos damos cuenta que no estaba actualizada en la última versión o que no estaban activos los controles necesarios. Eso es lo que peor nos puede poner tristes, porque ahí al final tú puedes comprar la marca que quieran, así la marca que a ustedes se les ocurra de anti-malware o del producto que quieran, pero si no está bien configurado o no está en las últimas actualizaciones, va a ocurrir un ataque. Entonces pueden comprar la marca que quieran, Trend, la que ustedes quieran, pero siempre es importante ir a la última versión. Y no es porque uno quiera, pues, ir como la más modernidad, pero tiene que ver con que cada nueva versión quita bugs, quita errores, y por supuesto trae nuevas funcionalidades para detectar, ¿no? Entonces, al estar en SaaS, en nuestras consolas, nosotros siempre nos hemos dado cuenta que pues nosotros nos encargamos de ir la consola al último momento, ¿no? Y a estar en el último día, en las últimas capacidades de protección, lo mismo van a tener. Entonces, bueno, ese era como un paréntesis para platicarles por qué me gusta SaaS, porque te quita muchos dolores de cabeza como cliente en cuanto a la administración. Y creo que es lo mismo que ve Microsoft de Office 365 y G Suite cuando intentan migrar a sus clientes a la parte de nube, ¿no? En lugar de tener el Exchange, el argumento es vas a tener más funcionalidades, pero además te olvidas de estar administrando ese server. Y por eso mismo es que nosotros pusimos un apartado rapidísimo para la parte de SaaS, porque lo que más hemos visto creciente nuevamente es el comportamiento de los usuarios. Hoy en día los usuarios utilizan Office 365 y utilizan ambientes de colaboración, como OneDrive, SharePoint, todo ese tipo de cosas, ¿no? Box, Dropbox. Todo es algo que no voy a poder dejar o evitar que utilicen mis usuarios y que tengo que ver qué están haciendo dentro de ello. Y es esto, lo que hemos visto en México, por supuesto, yo utilizo Zoho, por cierto, ¿eh? O sea, Zoho es buenísimo porque te da 5 licencias gratis, que no lo haya utilizado. Pero ya cuando está creciendo tu empresa, pues ya no tienes que depender de 5 licencias gratis, ya G Suite y Office 365 con su soporte llegan a dar como mayores ventajas, ¿no? Pero ¿qué hemos encontrado en estos ambientes como Trend Micro? Estos son los números. Más de 11.3 millones de phishing, más de 965,000 malware dentro del correo electrónico, todo esto en el 2019, y hay algo muy interesante que vamos a platicar ahorita, que es 385.7 mil ataques de Beck. ¿Qué es Beck? ¿Alguien lo ha escuchado? Si alguien lo ha escuchado, pues bueno, hagan manita arriba o algo por el estilo. Pero Beck es una de las amenazas que realmente, pues yo no sé, pero es como súper frustrante porque utiliza ingeniería social. Cuando ves un ataque de Beck, tú no vas a ver un link comprometido, tú no vas a ver un ransomware incluido, lo que vas a ver es ingeniería social en su máximo esplendor, y Beck significa Business Email Compromise. Y no es más que otra cosa que la evolución del famoso, los scams, de cuando tenías tu cuenta de Hotmail y te llegaba alguien de Haití o de África, ¿no? Que había heredado millones de zafiros y tenía que entregárselos a alguien que iba a morir. Es algo parecido, pero mucho más elaborado. Un ataque de Beck puede consistir en 3 cosas. En comprometer la cuenta de un director, en hacerte pasar por un director, y una tercera, pues, de alguna forma, comprometer otras áreas, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son. Pero lo interesante de estos ataques, como les decía, es que no están enfocados en que le des clic en algo, que tú descargues algo. Están enfocados en transferencias bancarias. Y uno dirá, wow, pues es que eso debe ocurrir en empresas gigantescas donde les roben dinero. No, lo hemos visto en instituciones de gobierno pequeñas que tienen 500,000 pesos de budget para seguridad. Vas a verlos y me dicen, pues ya no tengo ni esos 500,000 porque alguien transfirió el dinero, ¿no?
Y la forma en la que lo hacen es a través de ingeniería social, entendiendo cómo funciona la organización. Una vez que identifican quién es la persona que puede hacer los depósitos, se hacen pasar por un director, por su jefe o por alguien en la organización, y en ese momento solicitan transferencias. Así, a ustedes seguro están riendo diciendo, ay, ¿quién va a transferir dinero así? Bueno, son muy elaboradas estas cosas, para platicar historias que tuvimos con algunos de los clientes. Bueno, ¿cómo Trend Micro encontró todos estos datos que les mostramos? De dos formas. La primera es con un gateway de correo electrónico y la segunda es con una API. Por ahí decían, las APIs son fabulosas. Y alguien más me decía, es que, también un cliente me decía, es que yo no creo necesitar seguridad adicional porque ya cuento con el plan máximo de Microsoft. Y le decíamos, bueno, pues aquí les pasamos un link en donde decía Microsoft libera esta API para que los proveedores de seguridad puedan complementar nuestra seguridad. Y es cierto. O sea, Microsoft puede tener un buen control de seguridad, pero no va a tenerlo todo. Y nadie lo va a tener todo. O sea, pero al final es la forma de complementar lo que ellos tienen. Entonces, nosotros lo que hacemos es entregar, en primera instancia, un gateway para el correo electrónico. Ese puede funcionar si tienes Exchange on-premise o una nube. Y lo que hacemos es recibir tu correo electrónico. Literal, tu CMX o la forma donde se publica tu correo electrónico va directamente a nosotros, a Trend Micro en la nube. Nosotros lo tomamos, lo limpiamos, lo revisamos, vemos los encabezados y después ya se los entregamos a Office 365 o al Exchange on-premise, ustedes escogen. Ya que estén en el Office 365, uno dirá, bueno, pues si ya lo filtré de entrada y salida, ¿por qué quisiera revisar lo que está pasando en Office 365? Bueno, aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando se compromete una cuenta de Office 365? Eso no lo va a ver nunca un MTA. El MTA solamente ve el paso del correo electrónico, pero nunca va a ver cómo se está comportando la cuenta, el usuario, qué se está haciendo allá arriba. Imaginemos que yo agarré y subí un archivo a OneDrive. Eso, en primera, no es ni por SMTP, subió por HTTPS a una aplicación de Office 365, se almacenó ahí y después yo comparto este malware, sin saber que es un malware, se lo comparto a un cliente, ¿no? Le envío, aquí está tu facturación, pero no me di cuenta que mi computadora a cada una de mis facturas les mete un malware, ¿no? Está comprometido. Y entonces estoy yo propagando el malware sin darme cuenta, y eso jamás lo va a ver un MTA ni un filtrado de correo electrónico. ¿Qué hacemos en esa parte? Pues justamente estar escaneando constantemente todo lo que se sube a las diferentes plataformas, pueden ser Box, Dropbox, Gmail, la parte de G Suite, todo lo que se les pueda ocurrir de la parte de esas, lo vamos a estar escaneando para poder identificar este tipo de ataques o DLP, ¿no? Poder identificar que no estén llevando información de ese lado. Algunas historias, ¿no? Algo que también no me gusta mucho es que en la parte de seguridad, no me gusta y tiene razón. En la parte de seguridad uno no puede ir diciendo tal persona es mi cliente o no debe, o sea, no es lo más propio, porque sobre todo como vendedor de seguridad, como partners sí puedes de alguna forma porque le puedes vender cualquier capa de seguridad, pero imagínense que yo digo que tal empresa utiliza tal producto mío y entonces un atacante puede verlo, un atacante puede crear una cuenta de LinkedIn sin ningún problema, ¿no? Entonces lo que va a estar haciendo si quiere entrar a esa empresa es día y noche buscando vulnerabilidades en el software de Trend Micro. Y nuevamente, no existe ningún software que no tenga una vulnerabilidad y va a existir, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Por eso no van a haber nombres de empresas, los cuidamos mucho en esa parte. Pero esta empresa financiera utilizaba Office 365. Y en una de las pláticas que dimos acerca de la slide de arriba, de que hablábamos de las APIs, de la parte de Machine Learning en correo, nos contaron un problema que tenían. Me dijeron, miren, yo tengo un problema ahorita y ya es en calidad urgente, ¿no? Nos están llegando solicitudes de transferencias a algunas cuentas de proveedores reales. Es decir, yo tengo proveedores, ellos tenían proveedores que le estaban pidiendo hacer transferencias o iban a cancelar el servicio. Lo interesante es que utilizaban el mismo dominio, o al menos ellos creían que era el mismo dominio, y era una persona distinta, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue habilitar la parte del gateway y ahí habilitamos lo que se llama el SPF, ¿no? Que es como identificar que la IP de donde sale el correo corresponde al dominio. Con esa primera parte identificamos que realmente no la estaba mandando el proveedor, perdón. El proveedor no estaba pidiendo nada, de hecho ni siquiera salía a sus servidores de correo electrónico. Lo que estaba pasando es que alguien más se dio cuenta que ese era su proveedor y estaba mandando desde otra IP correos electrónicos con el sender como si fuera ese dominio, lo cual de ahí se acabó. Ya continuando en la investigación, habilitamos una funcionalidad que se llama Writing Style y la parte de Machine Learning en los buzones. Lo que hacemos en esa parte es cuando ya hablamos de Office 365, ya no tanto el correo electrónico, sino el comportamiento de Office 365. Nosotros, al integrar los buzones en Machine Learning, lo que hacemos es entender y aprender cómo se comportan los usuarios. Es decir, este director escribe de tal hora a tal hora, siempre sus correos. Y sus correos siempre se tarda 10 segundos en escribirlos o 15 segundos.
y empezamos a crear un modelo de cada uno de los usuarios. Ese modelo va a ser usado para que cada vez que manden un nuevo correo, identifiquemos. Entonces, cuando habilitamos esta parte, lo interesante fue que encontramos a uno de los directores que su cuenta estaba comprometida, porque no solamente enviaba sus correos, sino también, como su cuenta estaba comprometida, enviaba otros correos. De ahí surgió algo adicional. La pregunta era, ¿cómo se comprometió la cuenta si él nunca había entrado a un hotel o a algún otro lugar, ¿no? Revisaron toda su computadora, no había malware. Revisaron su celular, no había malware. Y el problema era su tablet. O sea, su hijo había descargado una aplicación en su tablet, la cual tenía un keylogger, tomaron las credenciales del Office 365 y ya la utilizaron para hacer lo que querían, ¿no? Entonces, tener la visibilidad de lo que está ocurriendo en la cuenta es fabuloso, ayuda bastante. Otro caso de éxito es el tema de telecomunicaciones. Ellos tenían G Suite, o tienen G Suite todavía, fue este año de hecho, y sufrieron un ataque de ransomware. No puedo decir quién fue, pero sí puedo decir quién no fue. No fue Telefónica, por si algunos piensan, fue este año cuando ocurrió, Telefónica hace muchos años. Y lo que nos dijo es, ya encontramos que el problema fue un correo de Gmail, pero necesito saber quién más lo tiene. Entonces, lo que hacemos, y lo que hicimos en este caso fue meter indicadores de compromiso. Una vez que uno ya conoce cuál es la amenaza, puede buscar y hacer threat hunting dentro de G Suite o de la parte de Office 365, ¿no? Entonces, en este caso, le ayudamos a identificar qué otros usuarios habían recibido el correo electrónico y, por lo tanto, pudieron haber descargado o tener el malware que se pudo haber propagado que se propagó dentro de la red, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a finalizar rapidísimo la parte de SaaS, porque es un paso importante en la migración a la nube, ¿no? La mayoría de las empresas, cuando empiezan a considerar etapas de nube, todavía tienen contratos de data center o tienen ciertos contratos que son vigentes, pero la nube del correo electrónico es lo primero que migran. Por eso lo queríamos poner sobre la mesa. ¿Qué sigue y qué es lo más divertido de la nube? Lo otro está padre porque te quita como operación y te quita como dolores de cabeza, a menos que se caigas a nube, ¿no? Entonces ya no está tan divertido. Pero te quita bastantes dolores de cabeza. ¿Qué es lo divertido para las empresas? Cuando ya hablamos de la parte de IaaS, de PaaS y de FaaS, entonces ahorita vamos a ver cómo ayudamos en cada una de estas verticales. Y todo surge por la famosa transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Pues no es otra cosa más que darle valor a los usuarios a través de tecnología. Y lo hemos visto y la parte financiera es el claro ejemplo. El otro día platicábamos acerca de cuántos policías antes uno veía en las sucursales bancarias, ¿no? O sea, había un cajero, había un policía. Hoy en día puedes ver cajeros inteligentes, puedes ver 20 cajeros y solamente un policía, o a veces ya prácticamente a veces no ves policías. Y el motivo es porque gran cantidad de las transacciones bancarias hoy en día son digitales. Esto es un tera de dólares fueron las transacciones bancarias en el 2019 a través de aplicaciones móviles, y esto lo vemos más común. No sé en su caso, pero yo llevo 2 años de no haber ido al banco. Todo lo hago a través de mi aplicación web o de mi aplicación móvil. Y es algo que vamos a seguir viendo más y más conforme pase el tiempo. Aquí nos escribe, ¿no? Trillón. Gracias, Yesenia. Trillón de transacciones. Perdón mi inglés. Que tuvimos en 2019. Y no solamente el mundo financiero está transformando la forma en la cómo dan servicios a los clientes. También la parte del retail, es algo que lo hemos visto. Y justamente hace como 3 semanas vi un video de Amazon, supongo que ya lo vieron todos ahí en LinkedIn, está rodando muchísimo, en el cual hay una tienda en la cual cada vez que tú quieres una cosa la tomas de la estante, la metes a tu carrito, pero cuando la metes ya te la va creando una cuenta y te va asociando el producto para que pagues, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas en retail, en la parte física existen. Sin embargo, la parte de retail en páginas de internet está súper creciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que en 5 años el 25% de los malls van a desaparecer. Y aquí hay otro dato interesante. Amazon en Estados Unidos está comprando los malls que quebraron para hacer los warehouse, sus almacenes. Entonces, eso es el futuro, y en México también está ocurriendo. Cada vez hay más empresas que venden en línea. Me da gusto ver, el otro día vi una canasta rosa. No sé, hay muchas, ¿no? Entonces, está padre ver que estamos creciendo en este mercado. Healthcare, uno dirá, bueno, ¿y por qué un doctor quiere tener como inteligencia artificial y machine learning y todo este tipo de cosas? ¿O qué puedo transformar, no? Hoy en día ya hay aplicaciones que te pueden sacar diagnósticos como a bote pronto de ciertas cosas, y con algunos sensores ya integrados en tu celular puedes inclusive hacerte algunas pruebas, ¿no? Entonces, esto en el futuro va a crear como
una parte de salud colectiva, porque algunas aplicaciones van a partir en ciertas cosas, ¿no? Y en cuanto a la prevención de drogas, el otro día estaba viendo que había una aplicación en Estados Unidos, la cual a los jóvenes en Estados Unidos los obligan a tomarse fotografías con esta aplicación para identificar rasgos de gente con drogadicción. Y entonces con esto puedes ayudar bastante, ¿no? Siguiente, manufactura, lo que hemos platicado ahorita. Tanto la parte de las plantas oscuras, que les decía que me fascinan y me parecen muy intrigantes. El otro día vi también a alguien, no voy a decir el nombre, era un data center en México que tenía robots, perros robots, eso también me llamó mucho la atención. El futuro ya llegó, ¿no? La parte de Boston Dynamics hace los perros, creo, y ellos compraron unos para monitorear todo su data center, fue interesante. Ahora, en la parte de manufactura, la parte de BI es algo que es disruptivo. O sea, al final, imagínense lo siguiente. Yo antes tenía que imaginar, o conozco mi flujo de la empresa por tanto tiempo y sé que en agosto siempre me compran tantas cosas. Tengo un stock enorme. Lo que buscamos hacer con la inteligencia es entender en tiempo real cómo se está comportando mi CRM y a través de eso tener el stock necesario, ¿no? Entonces, esas integraciones entre el mundo de OT y la parte de IT ocasionan muchos riesgos, porque todo lo que funciona en la parte de manufactura, mucha parte de la planta está corriendo sobre sistemas legacy como Windows 2000 o Windows 2003, los cuales no se pueden actualizar porque son como a bajo nivel. Entonces, tú lo subes, le metes como latencia al lazo de control y se cae todo, y entonces hay muchos motivos, ¿no? Pero entonces, esto es la transformación digital, viene para quedarse, y cada una de las empresas, si en la empresa en la que están aún no tienen un proyecto de transformación digital, propónganlo, porque si no, la realidad es que vamos a desaparecer. Ahora, ¿cuáles son las mejores herramientas para la transformación digital? Por supuesto, la nube, Big Data, inteligencia artificial, IoT y automatización. Todo tiene que ser automático. Ya no tengo que andar haciendo procesos manuales. Pero eso nos lleva a algunos riesgos. El 73% de las organizaciones han sufrido al menos una brecha de seguridad en 2019 y el 21% ha sufrido más de 7. Y aquí viene una cosa que me platicaba alguien, un cliente el otro día. Me decía, es que a mí no me da miedo el ransomware porque yo tengo BIM. Y con BIM yo en segundos regreso a mi instancia como estaba. Y como, o sea, así da vueltas la vida, y dije, bueno, muy interesante, qué bueno que no te importa el ransomware, ¿no? Pero yo te sugiero que pongas esto. Total. Pasaron semanas y me habló, me dijo, oye, ahora sí me prestas la gente que me querías prestar, porque este servidor se nos cifra y cada vez que hago el backup se vuelve a cifrar y entonces ya no tengo suficientes backups para entender cuándo ya no tenía el malware. Entonces, al final, sí, hay que saber que las amenazas pueden ser repetitivas y no sabemos cómo llegaron. Entonces, hay que entender cómo ocurrió el ataque para que no nos vuelva a ocurrir, ¿no? No basta solamente remediarlo, sino entender el origen de todo. Y bueno, aquí, bueno, estos son como riesgos que nosotros hemos visto y también la parte de visibilidad. Esto también es clave. Ahora, por lo mismo, nosotros hemos visto que hay múltiples tipos de nube. Por aquí nos decían Alibaba. Es una super nube, está creciendo bastante en el mundo. La realidad es que la tenemos en vista de crecimiento a ellos y a los de Huawei. Sin embargo, todavía no tenemos integración de algunas tecnologías. Ahorita vamos a ver, de algunos módulos no se integran por la misma nube, pero hay otras que claro que podemos ayudar independientemente de nube, ¿no? O sea, podemos ayudar. El otro día ayudamos a una persona que tenía ataques de negación de ataques de fuerza bruta en la nube de IBM, ¿no? Ahorita les platico un poco más de eso. Entonces, ¿qué hemos visto? La realidad es que vamos a vivir en un ambiente híbrido, a menos que ustedes sean una startup. Las startups nacen ya en nube, o sea, no tiene ni caso voy a comprar un Blade, pero si son una empresa que lleva más de 10 años, 15 años, por supuesto que va a ser una transición híbrida, va a ser muy difícil que en un inicio se miren todos, y por eso entendemos que nuestras soluciones tienen que ayudar en ambos lados. Tanto físico, virtual como cloud, es un ambiente en el que van a vivir muchas de las empresas, y sobre todo el uso de aplicaciones nativas. Hay ciertos riesgos que ahorita ya los platicaba Manuel hace ratito, y vamos a profundizar tantito nada más en esa parte. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, vamos bien. La parte de DevOps. Y aquí viene lo interesante de la transformación digital. Cuando yo digo, voy a hacer transformación digital en mi empresa, no hay como una receta o como que digan, ¿qué tiene en común? Es que yo quiero dar el valor a mi cliente lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, lo va a hacer alguien más. Y de ahí venía otro dicho que decía, hoy en día la empresa que va a triunfar no es la más grande ni la que tenga el mayor capital, sino la que se mueve más rápido. Y DevOps es eso. O sea, DevOps lo que hace es una... Pues no es una tecnología tal cual, es más una cultura, una metodología de desarrollo como más ágil.
y es como una cultura de DevOps, en la cual lo que buscamos es, no me voy a esperar un año entero a hacer un cambio en mi aplicación, que era lo que pasaba antes, ¿no? O sea, yo agarraba y cada año me hacía mi release, y lo siguen haciendo en los sistemas operativos, por ejemplo, de los celulares, ¿no? Pero lo que se dieron cuenta es lo siguiente, me esperé un año entero para liberar mi aplicación, y cuando lo liberé al mercado, el cliente no le gustó. Entonces, ¿para qué hacer eso? Mejor hagamos cambios pequeños y veamos cómo se comporta el usuario y qué también recibió este cambio. Y de aquí nacen cientos de tecnologías, ¿no? O cientos de marcas que pueden ayudar en esto, desde Puppet, GitHub, la parte de Jenkins, los orquestadores, por supuesto, Ansible, que te despliega tecnología mediante unos scripts. Entonces, todo esto viene a revolucionar y a agilizar mucho más la forma en la que entrego valor al cliente. Y para esto, lo que más hemos visto, por supuesto, los workloads no desaparecen. Empresa que conocemos que está en nube, empresa que tiene un workload, o sea, ¿qué quiere decir? Un servidor, tiene un sistema operativo ahí que tiene que... Pero la parte de cloud storage es una de las primeras cosas que se utiliza también. Es decir, ya no va a tener yo una NAS o algo por el estilo. Si quiero guardar imágenes, las guardo ahí directo, sin problema. Contenedores es un parteaguas que ya lleva ya no sé cuántos años. Ahí sí, tú desmiénteme porque tú eres experta en contenedores, pero llevan bastantes años. Y lo que hacen es hacer una abstracción del sistema operativo, ¿no? Decíamos, yo tengo un problema para migrar mi aplicación, 12 años, dice Yesenia, que existen los contenedores, gracias. Y ahora estos son los contenedores. La parte de SOA lleva ya creo décadas, yo creo. Pero bueno, los contenedores me van a permitir no depender del sistema operativo para hacer cambios en mi aplicación. La aplicación la puedo mover y va a seguir funcionando independientemente del sistema operativo donde viva, porque va a vivir dentro del contenedor, ¿no? Y por último, la parte más súper wow que todo el mundo quiere ir es la parte de serverless, en la cual yo no tengo ni siquiera que instalar un Apache, o utilizar un Apache, un servidor web, un SQL. Simplemente yo voy a pagar por el código que ejecuto. Si mi aplicación va a ser A, B, C y D, solamente voy a pagar por esos 3 comandos que se ejecutaron. Nuevamente, todo el mundo queremos ir para allá, poco a poco, estoy seguro que todo el mundo va a estar ahí, pero es poco a poco, ¿no? Porque no cualquier aplicación se puede mirar de esta forma y no es tan fácil. Y por último, la parte de excelencia operacional. Y aquí viene para gran parte de lo que habló Manuel hace ratito, y tiene que ver con que cuando uno se va a la nube, por ejemplo, este año me tocó verlo mucho, que yo iba con nuestros clientes y le hablábamos, oye, ¿qué está haciendo en Azure? ¿Qué está haciendo en Google? Me decían, nada, pues todo no nada, no podemos hacer nada, no podemos liberar nada, ¿no? Y este año, en la pandemia, sí me tocó llamadas de, oye, ¿te acuerdas que me diste una plática de nube la vez pasada? ¿Qué crees que ya estamos utilizando ahora sí Azure? Porque tenemos un contrato global y el jefe nos está obligando a utilizarlo para reducir costos, ¿no? Si ya lo estamos pagando, hay que utilizarlo. Y lo peor que te puede pasar como experto de infraestructura es que te manden a la guerra sin fusil, ¿no? Y eso me tocó verlo mucho este año al menos, que te dicen, bueno, empieza a usar y pues te toca leer, ¿no? O sea, tampoco es como que te digan, mira, tu roadmap de capacitaciones, toma estos 3 cursos, una vez que lo termines y te sientas seguro y hagas varias pruebas, ya te migras, ¿no? Te dicen, ya úsalo. Entonces, ahí lo que ayudamos mucho es en que la excelencia operacional se lleve del día 1 hasta que ya te vuelves un experto, ¿no? Hasta que ya eres un certificado de todo y tú quieres únicamente automatizar ciertas cosas. Entonces, ese es el objetivo o los procesos que hemos visto, y para todo esto existe algo que se llama Cloud One. Cloud One está enfocado en 6 tecnologías o 6 módulos. Vamos a hablar un poco de ellos. Gracias, me equivoqué de botón y le puse mute, perdónenme. Ahora sí, ¿qué es Workload Security? Trend Micro tiene una visión en la cual no es una visión, es algo que hemos visto que se ha comportado. Sí es visión, y la tuvimos una visión hace unos años y nos dimos cuenta que era real, en la cual un servidor y un usuario no se pueden proteger de la misma forma. ¿Por qué? Nuevamente, porque el usuario se comporta de una forma y la aplicación de otra. Entonces, imaginemos que nosotros queríamos meter un control de USBs en un servidor. Pues si está en la nube, ya sería el colmo que en Amazon se metiera alguien con un USB, y aparte es su responsabilidad, es la seguridad de la nube. Lo que nosotros somos responsables es la seguridad en la nube. Entonces creamos una capa de protección distinta a un servidor. ¿Por qué? Porque los ataques en un servidor todos van a venir de red. No va a venir del correo electrónico, porque nadie va y consulta su correo electrónico en el Active Directory. Las amenazas van a venir siempre por red. Entonces nuestra primera capa de defensa es esta que viene en el 1,
que es la parte de vulnerabilidades o virtual patch, que ahorita nos decía Manuel hace ratito, y la parte del firewall, ¿no? Con estas dos cosas logramos quitar muchísimas amenazas y propagación de las mismas. No hay ransomware que yo conozca en la actualidad que no se propague mediante la explotación de una vulnerabilidad, literal. O sea, lo que hacen es, se instalan, te cifran, después se escanean y después te buscan otras máquinas para cifrar, ya que ven explotan una vulnerabilidad, se propagan y ya. Eso pasó con WannaCry y pasa con todos los ransomware que podemos ver. ¿Qué pasaría si lo que se comprometió o como entraron a mi servidor no tuvo que ver por una explotación de vulnerabilidades? Entraron por RDP, que lo tengo permitido, y todo fue porque se robaron las credenciales. Entonces ahí Vulnerability Protection no va a hacer nada, porque no es un ataque de vulnerabilidades. El firewall va a decir, perfecto, estás entrando por RDP desde la IP que tú me dijiste que puedas entrar, perfecto, bienvenido. ¿Qué va a pasar después? Entonces ya estoy completamente expuesto, pues no. Lo que hace Workload Security es a través de tres tecnologías. Uno, identificar todos los cambios que están ocurriendo. Esto para auditorías es fabuloso porque normalmente te piden verificar que no se haya modificado nada y si se modificó, quién lo modificó y cómo se modificó. Bueno, lo que hacemos es esto, con un solo agente nosotros identificamos estos cambios, vemos quién lo hizo y además correlacionamos este cambio. Si alguien modificó el archivo de host, alerta, ¿no? Eso sí es como súper crítico. O alguien modificó un archivo de sistema, ¿por qué? Si no hay una ventana de mantenimiento. Esa es la primera. La segunda es la parte de los logs y con esto le ayudamos, por ejemplo, a gente que les decíamos, ¿no? Él estaba en IBM y decía, le recomendó su partner de IBM, le dijo, ¿sabes qué? Ya mata este servidor y crea otro porque lo veo con llamadas como muy extrañas, como que su procesamiento está muy alto y además está comportándose raro. Y entonces lo que yo le dije, bueno, si quieres mátalo, pero antes instálale a la gente y ve qué está sucediendo porque si te pasó ahorita te va a volver a suceder. O sea, el peor error que podemos tener es ese, ¿no? Creer que matándolo y quedándolo de cero ya no va a volver a ocurrir. O sea, hay redes enteras de la Deep Web y de otros lados que se dedican a escanear servidores públicos. Si lo dejaste público una vez, la próxima vez lo vas a dejar igual público. Entonces identificamos justamente que uno, estaban entrando por RDP y eso no debería estar permitido, y la segunda era que tenía un montón de eventos fallidos a la base de datos, ¿no? Identificamos cuáles eran los usuarios y tenían un usuario comprometido dentro de la empresa, ¿no? Entonces ya fue otra cosa. Pero eso es lo que nos ayuda a Log Inspection, identificar los logs del sistema para correlacionarlos e identificar algún ataque en específico. Y por último, Application Control. Application Control, imagínense que hoy en día los ataques son files. Un ataque files quiere decir que yo no voy a instalar nada en el servidor o en el usuario, simplemente voy a comprometer otra máquina y desde ahí voy a estar atacando por RDP, por la parte de PowerShell. Entonces, lo que hacemos con Application Control es hacer una jardinización de las aplicaciones. Vemos todo lo que vive en el servidor y nada de lo que tú permitas se va a poder ejecutar. PHP, Java, lo que se les ocurra no se puede ejecutar. Y por último, la parte de anti-malware, ¿no? Si ya todos estos controles no fueron suficientes, entrará en nuestra capa de Machine Learning, de Behavior Monitoring, Anti-Ransomware y la parte de malware. ¿Y por qué está hasta el final la capa de malware? Porque todo lo demás tuvo que haber funcionado para que no pasara un atacante. Sin embargo, por cualquier cosa, tenemos un anti-malware bastante bueno y premiado por AB-Test, por muchas empresas, de lo bueno que es. Y bueno, aquí vamos a hablar rapidísimo de Zero Logon y por qué es importante parchar vulnerabilidades. Zero Logon es una vulnerabilidad que se descubrió este año y atacaba, o era, sí, los que eran propensos a esta vulnerabilidad eran los Windows servers, los Active Directory, ¿no? Entonces uno dirá, bueno, pues solo tengo uno, pues no pasa nada, no es poco riesgo. ¿Qué define o no el riesgo de una vulnerabilidad? Hay 4 cosas que deberían preocuparte a ti cuando quieres mitigar una vulnerabilidad, sea on-premise, en nube, lo que se te ocurra, y tiene que ver con lo siguiente. Si esta vulnerabilidad se puede explotar de forma remota, ya de entrada es un warning. Quiere decir esto: si yo puedo estar en una computadora y mediante la red atacar y usar esta vulnerabilidad, eso ya es un peligro. Porque hay algunas vulnerabilidades locales. Quiere decir que tengo que estar yo logueado, hacer ciertas cosas internamente en la computadora y eso ya pues lleva como que me roben la computadora para que eso ocurra, ¿no? Entonces, si se puede explotar de forma remota, ya warning, ¿no? O sea, cuando les toca hacer sus remediaciones. Permite ejecutar código o elevar privilegios. Esto también es sumamente crítico. ¿Qué pasa si esta explotación remota lo único que hace es cambiar las aplicaciones de azul a rojo? El impacto, o sea, la probabilidad es grande porque es remota, pero el impacto no es muy grande. Pero ¿qué pasa si yo puedo ejecutar código en el servidor de forma remota o elevarme privilegios de root o administrador? Ahí ya se vuelve completamente crítico. Y por supuesto, ¿qué tan fácil de explotar es, no? Tengo que yo conocer, además de esto, otras cosas de la aplicación para poder explotar, pues no lo sé, ¿no? Si no tengo que necesitar nada más que este exploit y es suficiente. Y la otra es el exploit. No confundamos vulnerabilidad con exploit.
La vulnerabilidad es el error dentro del código, es decir, yo, Mauricio, me pusieron a desarrollar una aplicación, error, y entonces lo llené de errores y bugs y puse credenciales y puse todo, etcétera. Y esa es la vulnerabilidad. El exploit es una herramienta para explotar la vulnerabilidad. Es decir, alguien ya creó un paquetito que yo voy a estar utilizando para aprovecharme de ese error de Mauricio, ¿no? Entonces, esto es algo importante. ¿Y por qué es importante? Porque Zero Logon cae dentro de todas estas categorías. Entonces, para ustedes debería ser crítico, si aún no lo han parchado, ir urgentemente a actualizar. Ahora, ¿qué descubrimos? Que se ha estado utilizando ya por varias APTs, que son las Advanced Persistent Threats. Una de las APTs en Rusia lo que hizo fue exfiltrar información de las redes del gobierno de Estados Unidos. Y lo interesante de esto es que después de hacer el forense y de que la CISA publicara como qué fue lo que ocurrió y cómo vieron los ataques y cómo pasó, es lo siguiente. ¿Qué vemos aquí? CVEs, 1 CVE, 2 CVEs, 3 CVEs, 4 CVEs, 5 CVEs. Durante el ataque se explotaron vulnerabilidades de diferentes sistemas, desde Citrix hasta algunos otros de seguridad que vemos por aquí. Y por supuesto, algo interesante es lo siguiente. Una vez que ganaron acceso a la red, para poderse mover dentro de toda la red del gobierno, lo que hicieron fue aprovechar el Zero Logon. Atacaron el servidor web del directorio activo y con eso tuvieron acceso ya a cualquier usuario. Una vez que tienes acceso al servidor activo, te puede hacer lo que tú quieras. Entonces, aquí tienes dos opciones. Una, o corres como loco a implementar un parche y lo tienes que hacer, eso sí es como importante. Pero la otra es meter un control compensatorio. Algo que te permita no estar en domingo a las 3 de la mañana instalando el parche porque el dueño o el director se volvieron locos al decirte que tiene miedo de ese riesgo, sino tú estar tranquilo de que vas a estar protegido aún cuando no has expuesto el parche, ¿no? Es lo que hace Workload Security, ahí arriba en la parte de protección de vulnerabilidades, es a pesar de que tú no has puesto el parche, nosotros identificamos. Zero Logon, ese mismo día que se publicó, nosotros ya estábamos protegiendo a los clientes aún cuando no habían actualizado su Active Directory, ¿no? Entonces, esto es algo que nos gusta mucho mencionarlo. Por aquí no sé si tienen alguna pregunta, que estamos en tiempo. Vamos bien, más o menos. Network Security. Cuando hablamos de la nube, hablamos de VPCs. Al final siguen habiendo como redes, igual que las tenemos on-premise, pero en la nube, ¿no? Yo escojo qué subnet se pueden hablar con qué, escojo qué VPC se pueden hablar con cuál, cómo se hablan, cómo se distribuyen y todo lo demás. Y nosotros vimos un riesgo, hemos visto un riesgo pues, en los últimos 10 años en el mundo on-premise o tradicional, en el cual el Next Generation Firewall vino a ayudar a muchas empresas a concentrar la seguridad en un solo punto. Pero algunas otras empresas se vieron perjudicadas. ¿Por qué? Porque hoy en día se dice que el perímetro está desapareciendo y prácticamente ya está desapareciendo. ¿Por qué? O ya desapareció. Porque imagínense lo siguiente, tengo un Next Generation Firewall. Ese Next Generation Firewall, vamos a llevarlo en una analogía de un fraccionamiento. El Next Generation Firewall va a ser el policía del fraccionamiento. Él va a estar todo el tiempo vigilando los coches que entran, revisa la cajuela, los esculca y lo hace bastante bien. O sea, realmente es lo que les digo, concentra muchas capas de seguridad en un solo punto. Entonces al del Uber ya lo escaneó, lo basculió, le revisó todo y entonces ya dijo, sí, pues pasa. Y eso lo hace bastante bien. Siempre y cuando todas las personas entraran por la puerta del vigilante. ¿Qué pasa hoy en día? Los usuarios no necesariamente están dentro de la red únicamente sus computadoras, usamos laptops, usamos todo. ¿Qué pasa si me voy y me conecto a un Starbucks y me comprometo? Y llego a mi red y me conecto. Pues eso ya se saltó la barda de mi fraccionamiento. Es decir, alguien fue y se saltó y nunca lo vio pasar el Next Generation Firewall. Entonces, ya está dentro de mi fraccionamiento mi vecino, se saltó la barda, está en su casa, fue por un cuchillo y ahora fue a mi casa, me tocó y me mató. ¿Ahí qué pudo haber hecho el Next Generation Firewall? Pues nada, y no es su culpa, es por donde está. A él dijeron, tú te encargas de esto y lo hace muy bien, no deja pasar a nadie. Pero ¿qué pasa con este tipo de ataques? La propagación en las redes internas o las redes o los famosos movimientos laterales, le llamábamos norte-sur cuando hablamos del perímetro de entrada y salida de internet, y este y oeste cuando hablamos de movimientos dentro de la misma red. Bueno, no crean que esto desaparece en la nube, esto sigue ocurriendo. ¿Qué pasa si una instancia se compromete y empieza a propagar otras instancias? Eso no lo va a ver en Next Generation Firewall en la nube tampoco, porque la VPC lo que va a hacer es decir, perfecto, tú te comunicas con esta otra cosa y te dejo pasar. Lo que hacemos nosotros con Network Security es ponernos justamente en este tipo de nivel. Nosotros a través de ciertas tecnologías, como en este caso aplica también solamente para AWS o Azure, perdón, voy a revisar rápido.
Para los que me preguntaban de Alibaba y Huawei, esta aplica World of Security para las instancias de cualquier nube, la que se les ocurra. No tiene que ser ninguna. Mientras corra un Linux o un Windows, los podemos ayudar. Para la parte de Network Security, así es AWS y Azure. ¿Qué hacemos? Utilizamos algo que se llama el Transit Gateway. El Transit Gateway va a recolectar la información de las diferentes instancias, las va a pasar a analizar a una zona de sanitización, que es la de nosotros. Una vez que se limpian, se regresan y se entregan al usuario final. Entonces, sin hacer muchos cambios, pueden empezar a analizar todo el tráfico interno de su red en la nube, y lo mejor de todo es que se paga por megabits utilizado. Tecnologías como estas, en el mundo on-premise, eran única y exclusivamente para empresas con mucho capital. Proyectos de estos eran de 100K, 200K, y pues obviamente una empresa que dice, oye, yo estoy empezando, soy una startup, ¿cómo voy a invertir 100K en esto? Pues, ¿cómo le voy a hacer, no? Y aquí viene una historia muy parecida. Hay algunas tecnologías, sobre todo he escuchado clientes de Azure que me dicen, oye, para cumplir lo mínimo que me está pidiendo mi regulación, tengo que pagar 4,000K, sí, 4,000K para tener este WAF y esta otra cosa. Es demasiado, ¿no? No, son $10,000, perdón, son $10,000 que tienen que pagar. Y pues no tengo ese dinero, ¿no? Entonces nosotros, al estar bajo consumo, lo que van a pagar es únicamente por el tráfico protegido. Si fue un megabit lo que usaste ese mes, tienes una tecnología que antes no hubieras podido pagar, pero hoy en día se lo pagaste 5 centavos de dólar, o $1 centavo de dólar, ¿no? Porque te protegió eso. Entonces la idea es como llevar este tipo de tecnologías de protección que solamente las empresas gigantes la podían tener, a transformarla para que cualquier usuario pequeño, gigante o enorme lo pueda hacer. El siguiente punto, Container Security. Hablábamos de que el contenedor me permite quitar el sistema operativo, ¿no? Ya no me estorba el Windows más, ya no me estorba Linux, ahora yo ya soy solamente mi aplicación de base de datos, mi aplicación de servidor web, y yo me encargo únicamente de correr mi aplicación. Pero aquí viene una mala noticia y tiene que ver con lo siguiente, y sí, yo siempre me molesto a Jess porque es desarrolladora, ¿no? Le digo, no, es que tú eres super coder, quién sabe qué. Me dicen, no, a ver, no te confundas, no soy coder. Que sea desarrollador, y hoy en día un desarrollador no va a tirar código de cero. Lo que hacemos siempre es hacer como armando como lo que ya están hechos, o sea, no voy a inventar la rueda. Y lo mismo pasa con las imágenes, o sea, nadie va a ir a crear su imagen de cero de Apache, lo que haces es ir a repositorios de imágenes, pueden ser en GitHub o pueden ser en Docker, hay un repositorio enorme de Docker, y dices, bueno, yo necesito una imagen de este Apache, ¿y cuál es la mejor valorada? Pues es esta, y la utilizo. Les cuento algo, los atacantes pues no son tontos, ellos no van a dejar de ganar dinero y de atacar y hacer todas sus fechorías. Entonces, lo que hacen este tipo de organizaciones es crear imágenes o librerías de código en donde viene comprometido un miner, sobre todo miners son los que hemos visto mucho, ransomware o por el estilo, y además optimizan su imagen o sus librerías. Entonces, al momento de utilizarla, son muy buenas librerías. Para lo que la necesitas, lo hacen bien y lo hacen rápido y eficiente. Pero casualmente, tu procesamiento se empieza a elevar. Y el motivo es que está comprometido. Entonces, es importante ver estas imágenes que se están utilizando para identificar riesgos. Identificar si esta imagen de la base de datos, esta imagen del servidor web que estoy utilizando, viene, uno, con vulnerabilidades que puedan ser críticas, porque al final alguien puede explotar esa vulnerabilidad. No porque ya no exista el sistema operativo, no puede explotarla. Un ejemplo, en Equifax, hace muchos años, lo que explotaron fue una vulnerabilidad de Apache Struts. No explotaron una vulnerabilidad de Windows. Aprovecharon esa vulnerabilidad de una aplicación para después moverse en toda la red. Entonces ellos pueden aprovechar una vulnerabilidad de una aplicación para después ejecutar otro tipo de cosas. Segunda cosa que deberían enfocarse, malware. Ver si no hay un malware ya comprometido, no solamente una vulnerabilidad para que puedan atacar, sino alguien ya puso un minero. Y eso lo hemos visto mucho. Nos pasó el otro día con los chicos de Smartec, creo que ayudamos a uno de los clientes y cacharon eso, ¿no? O sea, ya analizando todo eso, el cliente estaba pagando más en su facturación y el motivo era un minero. O sea, decía, a ver, alguien que me ayude porque yo antes pagaba 10 pesos y ahora pago 60 y no sé por qué. Mi aplicación sigue funcionando igual, no le he movido nada. Bueno, alguien le puso un minero y entonces empezó a elevar el procesamiento y por lo tanto el autoescalamiento y pagaba mucho más. Una cosa que también es muy común ver y es muy triste es la parte de los secrets o los indicadores de compromiso. Los secrets son cosas o credenciales que te van a permitir acceder a, ya sea desde una cuenta hasta otro tipo de aplicaciones. Entonces, si yo publico los secrets en mi contenido, en mi imagen, si alguien la compromete, se roba eso y pueden hacerlo, ¿no? El otro día platicando con la gente de AWS decían, es que alguien publicó su API key dentro de una aplicación y la publicó en GitHub. El problema de ahí fue que alguien la encontró, utilizó las credenciales de la cuenta, entró a la cuenta de AWS
y cambió los passwords, por supuesto, pero después cambió también los datos de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona, la verdadera dueña, la que pagaba por la cuenta de AWS, se dio cuenta que le habían comprometido y además estaban instalando mineros por todos lados para poder ganar criptomonedas, levantó un ticket a AWS y AWS le dijo, pues es que todo lo que tú me dices del teléfono de la organización, la dirección, pues no corresponden con lo de la cuenta. El atacante cambió absolutamente todo. Esos fueron temas legales y los ayudaron y ya funcionó, ¿no? Pero ese es el riesgo de publicar este tipo de cosas y a veces se ven como fáciles, ¿no? Y por suerte, saber si la imagen que tengo cumple CIS, PCI y para todo este tipo de cosas. Pues, tiempo, ya creo que ya me estoy acabando, ya voy, Jess. Siguiente punto, ya pasamos de contenedores y ahora sí me divierto en la parte de funciones como servicio. Hace rato les dije que cómo funcionaban las funciones como servicio, las funciones Lambda, Function, etcétera, es que yo les doy mi código, AWS se lo doy a la gente de Azure, y ellos lo van a estar ejecutando. Me dice Angie que hablo más que tú, sí, hablo más que tú. Es que me lleva un poco tiempo y tengo mucho que contar. Okay. Lo que hace Application Security es ayudar cuando utilizas funciones Lambda. Y uno dirá, ¿cómo me voy a comprometer si yo solamente le di mi código para ejecutar AWS? Le dije, aquí está mi código. Cuando yo te diga, lo ejecutas. Y entonces pongo un trigger, ese trigger va a avisarme cada cuando tengo que ejecutar con los parámetros necesarios, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo comprometer? O sea, ¿cómo puedo ser víctima de un ataque si la infraestructura no es mía? Solamente yo estoy pagando porque la protejan. Ah, bueno. Lo que hacen los usuarios también puede ser importante. Entonces, lo que hacemos con Application Security es integrarnos dentro de la aplicación a través de las librerías. De hecho, la implementación es rapidísima. Yesenia ha implementado, no sé, como 15 de estos Application Security a lo largo de esta pandemia en minutos y en aplicaciones productivas de transacciones bancarias. Y es muy rápido. La forma en la que se hace es a través de layers, en el caso de AWS, o en el caso de librerías. Los layers son librerías como parecidas a librerías en AWS. Y entonces, como vimos en la aplicación, lo que hacemos es ver todas las peticiones y llamadas, las peticiones y respuestas del usuario para entender qué está haciendo con mi aplicación y, por supuesto, protegerlos contra ataques de ejecución de código remoto, que eso es como lo más común que hemos visto en funciones lambda, SQL injections, y lo mejor de todo es que, como vimos dentro de la aplicación, no tienen que meter algún dispositivo que descifre el tráfico, cosa que sí tienen que hacer con el WAF, que tienen que hacer con otro tipo de cosas. Nosotros al vivir en la aplicación nos llega el tráfico ya descifrado y lo vamos a estar inspeccionando en ese momento. Entonces le podemos decir no solamente al desarrollador quién lo están atacando, cómo lo están atacando, sino además le podemos decir en qué layer o en qué capa de la aplicación es donde está el error que lo están aprovechando o que están intentando aprovechar. Eso es oro molido para los desarrolladores. Entonces si ustedes tienen algún desarrollador que quiera probarla, la pueden probar. Y ya casi acabamos en oscuro. Ahora, nosotros aquí necesitamos compatibilidad del lenguaje de programación. Entonces, tanto Java como la parte de Node, la parte de Python, PHP, .NET, no sé si ya esté, yes, ahí sí confírmanos, pero según yo estaba en Roadmap, según yo debería estar, y la parte de Rails, ¿no? Y esto es algo así, top of the mind, me gusta muchísimo, somos el único que lo hace hoy en día, seguramente no, en algún momento van a empezar a salir algunas otras soluciones como estas, pero hoy en día Netcore 2.0 ya está disponible, dice Jess. Perfecto, gracias. Es esto. ¿Para qué se utilizan los buckets o los blob storage o los cloud storage service? Para todo. Se utilizan para todo. En el caso de AWS lo hemos visto inclusive para utilizarlo en data lakes, para hacer BI y machine learning, inteligencia artificial, este tipo de cosas. Guardas en los buckets la información que va a servir para el data lake. ¿Para qué otra cosa se utilizan? Para subir en tu aplicación cosas. Esta aplicación. ¿Qué pasaría si en lugar de 10 pesos la factura llegara de 20? Lo más probable es que su jefe les va a decir, pues ya bájate eso de ahí porque no nos alcanza. O que el director diga, pues la nube es cara, no nos alcanza. Entonces, uno de los riesgos es el costo, ¿no? Que realmente se mantengan los costos como dijeron. Otro riesgo adicional es la disponibilidad. La nube te da muchos niveles o controles de disponibilidad, pero si no los configuras bien, tu aplicación no va a funcionar. Y bueno, nada más para mostrarles este tipo de riesgos. Este es un reporte que hizo Verizon este año, en cuando estuvo analizando las brechas de seguridad de todo este año, y esta parte azul que ven aquí son misconfigurations. El motivo por el cual iniciaron la mayor cantidad de misconfigurations, digo, de data breach en este año,
fue las malas configuraciones. Entonces, si tienen, aunque sea una aplicación que no sea crítica, muchos me dicen eso, ¿no? Es que mi aplicación no es crítica. Pues no es crítica para el negocio, pero si esa aplicación te termina costando 60 veces más de lo que dijiste que iba a costar, se vuelve crítica y la van a quitar, ¿no? Entonces, hay muchos retos que nosotros podemos ayudar a ver. Y por último, eso es la parte de Cloud One, y XDR lo que va a hacer es concentrar la información del correo electrónico, de la red, de los usuarios y de la nube en un solo punto. Todo esto para que puedas hacer threat hunting, que puedas entender como el root cause analysis y puedas ver paso a paso de cada una de las cosas que les mostramos eso. Y ahora sí, pasamos a las preguntas. No sé si aquí tenemos algunas preguntas. Ok, no, Yesenia está escribiendo. Perfecto. Pues no sé ahí si alguien tiene alguna pregunta y si no, no sé qué pasa. La gente es Martín, tiene preguntas. Aquí Alberto, mucha información. Gracias Alberto, creo que sí fue mucha. Les pasamos el slide por si quieren ver. Por ahí. Vamos a ver, ya no tenemos más preguntas. Mucha información. ¿Quieren que se las pase y después les mandan las preguntas? Está bien. Ojalá pudieran mandar la grabación, nos dice César. No sé, Angie, ¿se va a enviar? Supongo que sí, ¿no? Sí, tú dices Rosy que sí, muy bien. Sí, sí se va a enviar, Mau. Alberto dice, otro CloudFest con este tema. Bueno, podemos organizar CloudFest en sus empresas si quieren. Hacemos llamadas de 40 minutos, 1 hora y ya les explicamos más a fondo. Ya por ahí hay una pregunta, Mau. Sí. En cuanto al control de acceso a cuentas privilegiadas, ¿hay algún módulo específico? En el caso de AWS y Azure, sí, es el módulo de Conformity, el cual es algo muy interesante porque nos va a dar la visibilidad en tiempo real de lo que están haciendo los usuarios. Entonces, tenemos reglas predefinidas en las cuales te dicen, la cuenta de administración, por ejemplo, en el caso de AWS, nadie la debería tocar porque es de administración o la cuenta master, ¿no? Si alguien la utiliza, te alertamos. Decimos, alguien la utilizó. Otra cosa, si alguien se asigna privilegios que no debería, también te avisamos. Y lo mejor de todo es que es en tiempo real. Nosotros podemos unirnos a ciertos servicios de AWS que en cuanto se crea, te avisa, y no solo te avisa, puede haber inclusive autorremediación en algunas reglas. Ahorita ya nos va a mostrar un poco más de eso, pero puedes autorremediar para que tú no hagas las cosas. Por ejemplo, los buckets. Los buckets son muy común para guardar información importante de los clientes. Si llegaran a quedarse expuestos, nosotros podemos identificar que están expuestos y en automático levantar una función que va y los corrige. Entonces tú nada más te enteraste, ves el log que te va a decir, se puso público por tal persona que lo creó y además ya se puso privado, ¿no? O sea, ya después hubo la corrección o la mitigación en segundos. Entonces todo eso es algo fabuloso. Esa es la pregunta que tenía Luis de la parte de los accesos, es decir, ¿quién de mi nube está teniendo acceso a la parte del root o algo por el estilo, ¿no? Ok, sí podemos verlo. De hecho, hoy van a jugar con eso. El workshop está enfocado en esa parte, de que ustedes van a jugar con la herramienta y tienen que responder ciertas preguntas para ayudar a la empresa y van ganando puntos. No sé si alguien más tenga dudas. Cloud One, ¿aplica para todas las cuentas de dominio? Ok, en el caso de Azure, pues es que sí. Nuevamente voy a regresar rapidísimo para veamos. Les voy a explicar un poco, porque sí son muchos módulos. Son 6 módulos. Voy a regresar por acá. Estos 6 módulos vamos a explicarlos de la siguiente forma. La parte de Workload Security, Container Security y Application Security podrían funcionar en cualquier nube y en cualquier cuenta. Application Security, si quieren utilizarlo en funciones como servicio, solamente en AWS. Pero si lo quieren utilizar en contenedores, en aplicaciones monolíticas, esa sí funciona en cualquier lado porque funciona a través del lenguaje. Container Security, mientras utilicen Kubernetes, ¿no? Kubernetes, yes, ahí si quieres contestar en el chat. Pero según yo, mientras utilices Kubernetes, no importa qué nube estés utilizando. Exacto. No, pues así. Y Workload Security es fabuloso porque mientras utilices Windows o Linux, funciona. Ahora, vamos del otro lado. Estas son aplicaciones nativas, File Storage, Conformity y Network Security. Network Security solo va a funcionar para Azure y para la parte de AWS.
Y sí, funciona con el número de Active Directory. Si tienes 10 Active Directories y tienes 10 suscripciones, cada una, pues lo puedes ir poniendo. Ahí me pusieron, me refiero a OneDrive o Google Drive para usuarios finales. Ah, sí, también. Imagínense lo siguiente. En la parte de OneDrive o Google Drive, nosotros nos integramos mediante una API. Lo único que tienen que dar es un acceso a la cuenta master y nosotros podemos ver todo el Active Directory. Ustedes podrían escoger solamente ponerle ciertos perfiles por el árbol del Active Directory, pero no importa. Nosotros vemos absolutamente todo. Entonces, una vez que nos integramos con el conector, tiene que ser un conector con el de administración, y a partir de eso ya podemos ver todo el árbol y ustedes ya pueden ver todo lo que están haciendo todos los usuarios que están dentro de su dominio pagado. ¿Sí respondí, Alberto, la pregunta? Perfecto. Sí, no te preocupes, se puede ver todo. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si salen, nos las van preguntando y ahí les respondo en el Inter, ¿vale? Y bueno, ahora sí te dejo, Angie. Oh, Rosy, perdón, Rosy, tú eres la que está... No te preocupes, Mauricio. Muchas gracias. Estuvo todo muy interesante. Si hay más preguntas, los vamos a estar contestando después del workshop. Así que, pues vamos a darles un 10 minutos de break. Muchas gracias a todos. Continuamos aquí, con la participación de Yesenia después para el workshop. Entonces, los dejo con un poco de música y pues volvemos en un ratito. Súper. Gracias. Trataré de reponerles los 2 minutos robados, pero Mauricio se alargó, entonces no Perdón, creo. Perdón. Quería hablar más. Es cierto. Muy interesante. Muchas gracias.